Bienvenidos a taller de estrategias y trading. Hoy una nueva sesión de la serie de capítulos dedicado a las figuras de cambio de tendencia. Dentro de nuestra escuela nos parecen muy relevantes. La figura de hoy es el hombro cabeza hombro invertido. Y para ello nos vamos a fijar en el futuro del DAX. En este caso lo que tenemos es una figura de cambio de tendencia de bajista a alcista, ¿vale? En este caso el valor viene bajando, formamos el hombro derecho que tenemos aquí, hay un rebote, se forma una resistencia, hay una nueva caída que cae por debajo del hombro derecho, en este caso formamos la cabeza y tenemos un rebote, ¿vale? Este rebote pues queda un pelín por encima de la resistencia anterior, con lo cual nos da una línea clavicular inclinada, ¿vale? Tenemos una corrección, tenemos un hombro izquierdo y al final hay una rotura de la línea clavicular con una fuerte subida, como se puede ver en el gráfico. Bien, pues vamos a aplicar los mismos criterios que hemos aplicado en otro tipo de figuras de cambio de tendencia. Lo primero que vemos aquí es que este hombro cabeza hombro invertido no tiene por qué ser en plano, ¿vale? Lo ideal sería que el hombro derecho y el hombro izquierdo estuvieran a la misma altura y que las dos resistencias que conforman la línea clavicular estuvieran también a la misma altura. No tiene por qué ser así, ¿vale? La figura sale pues ligeramente inclinada hacia arriba o ligeramente inclinada hacia abajo o en paralelo con el eje de tiempos, que sería lo ideal, ¿vale? De cara a la toma de posiciones, evidentemente, a medida que va desarrollando el precio, podemos tomar ligeras posiciones alcistas una vez que el precio se desarrolla en alcista y ligeras posiciones bajistas una vez que el precio se desarrolla en bajista, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que a partir de la cabeza es donde ya vamos viendo que se puede estar formando una figura de cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque el precio sube, ¿vale? Y en este caso supera ligeramente la zona de resistencia anterior. Entonces nosotros estamos largos, utilizamos esta directriz, el precio cae y cae hasta esta zona de mínimos, no cae hasta la altura del hombro, sino que cae un poquito, se queda un poquito por encima. Vamos a ponerlo bien. Soy capaz. Aquí está, ¿vale? Ya el precio se queda un poquito por encima, mantenemos el hombro derecho, ya formamos el hombro izquierdo y el precio ya no cae ni por debajo, no cae por debajo de esta línea clavicular y mucho menos por debajo de la cabeza, con lo cual a partir de estos entornos es donde nosotros claramente podemos tomar posiciones, porque ya la estructura que antes era bajista ya ha dejado de serlo, ya está ligeramente alcista. Entonces aquí tomaríamos posiciones encima de esta línea clavicular, de esta línea que está definida, no clavicular, sino de la línea que está definida por los hombros. Lógicamente utilizaríamos otra vez el criterio del ATR, aproximadamente el 0,10, 0,20% del ATR. Estaríamos hablando de unos 80 puntos por encima de este hombro, ¿vale? Fijaos como la volatilidad es máxima sobre 900, sobre 9000 tenemos un ATR de 400, tenemos un ATR de más del 4%, es bastante volatilidad. Por encima tomamos posiciones largas y por debajo tendríamos el stop, con lo cual tenemos una zona bastante clara, si no es aquí, evidentemente es aquí, para tomar esas posiciones largas. Una vez que rompe la zona de resistencia es donde añadiríamos nuevas posiciones largas. Tenemos aquí en este hombro, tomaríamos esas posiciones largas, podríamos tomar beneficios una vez llegamos a la línea clavicular y volveríamos otra vez a tomar posiciones largas una vez que supera la línea clavicular junto con el filtro que le hemos puesto a partir del ATR, esos 80 puntos, el 0,20 del ATR. A partir de ahí se desarrolla todo el movimiento alcista, ¿vale? Vamos a ver, y ese movimiento alcista que abanicaremos utilizando directrices, ¿vale? La primera directriz, lógicamente, siempre es la directriz que une la cabeza
con el hombro izquierdo. En este caso el hombro izquierdo sería este hombro izquierdo, ¿vale? Y a partir de aquí se desarrolla todo el movimiento alcista. Esta sería la línea de salida. Si nosotros somos mucho más ceñidos, utilizaríamos alguna directriz de este estilo, ¿vale? Cosas que podemos ver en este hombro, cabeza, hombro invertido. Vemos siempre duración, ya hemos visto estrategias y vemos proyección, ¿vale? En cuanto a proyección, como siempre, la amplitud entre la cabeza y la línea clavicular sería aproximadamente esto. Si nosotros vemos la proyección, nos daría aproximadamente unos 800 puntos por encima de estos niveles. Nos iríamos al 11.700. Como vemos, el precio se ha llegado casi al 12.250, con lo cual a nivel de tiempo, a nivel de precio, muchísima mayor proyección, más pues casi el 50% más de proyección respecto a lo que es la distancia entre la cabeza y la línea clavicular. En cuanto a tiempo, al menos la misma duración. Entonces, una vez que consume el precio, una vez que el precio llega al objetivo, en este caso y se pasa, pues en el tiempo no tiene por qué hacerlo. Con lo cual, una vez que llegamos aquí, ya digamos que estaríamos fuera, no sería necesario que el precio siguiera subiendo al menos toda la duración del hombro, cabeza, hombros. Aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro que empieza en agosto y rompe en febrero, pues estaríamos hablando de 8 meses, pues de febrero nos tendríamos que ir para acá. Entonces no merece la pena, ¿vale? No es real, no es relevante, porque realmente las figuras o consumen tiempo o consumen precio. En el caso de que consuman precio, como es este caso, pues el tiempo ya lo deshabilita. Lo que sí que es relevante son dos cosas: ver cómo las figuras de hombro, cabeza, hombros, igual que los dobles máximos y los triples máximos, no tienen por qué plantearse en horizontal, en este caso pueden plantearse ligeramente inclinado, y que es en el hombro izquierdo, o sea, es la parte final de la figura en la cual la tenemos que aprovechar, ¿vale? Para toma de posiciones en este hombro izquierdo, justamente por debajo de esta línea, siendo muy poco agresivos, colocando, incluso llevándote el stop debajo de la cabeza, añadiendo por la rotura de la línea clavicular y utilizando como última línea de control la directriz que une la cabeza con el hombro izquierdo, que esta sería el último nivel de control, ¿vale? En cuanto podamos aquí trazar una nueva directriz, pues nos va a venir mucho mejor, al menos para controlar el movimiento, que es el más fuerte, que se da al principio del movimiento, en la rotura de esta línea clavicular, ¿vale? Y sin otro particular, nos despedimos desde Taller de Estrategias y Trading con una nueva entrega de figuras de cambio de tendencia, en este caso hombro, cabeza, hombro invertido, cambio de tendencia de bajista a alcista.